Mi nombre es Pedro Jacks, y soy un caibil. He pasado más de la mitad de mi vida entre las montañas, entrenando, sobreviviendo y combatiendo. Los caibiles no tememos a nada, o al menos eso creíamos hasta que nos tocó enfrentar lo que no tiene nombre, lo que ni siquiera las leyendas que escuchamos en la escuela podían describir. Era 1994 cuando recibí la orden de acompañar a un grupo de soldados mexicanos en un ejercicio conjunto en las sierras del occidente de Honduras, cerca del pueblo de El Descanso. Al principio, todo parecía como cualquier otra misión: patrullar, asegurarnos de que no hubiera actividad de narcotraficantes, tal vez unos pocos guerrilleros o el Sourilo, como le decíamos al tráfico de drogas, pero nunca algo que nos hiciera pensar que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar maldito. El viaje hacia las montañas fue largo, y la primera noche en la base improvisada nos dejó una sensación extraña. El aire estaba pesado, como si la selva misma nos estuviera observando, esperando. Esa noche, los perros de los mexicanos y los nuestros no dejaban de ladrar, mirando hacia la oscuridad, como si esperaran algo. Yo, que llevo años en la selva, nunca había sentido algo así. A veces, las bestias tienen esa mirada salvaje, pero esta vez, había algo más, algo frío. Los primeros días fueron tranquilos. Sin embargo, el tercer día, todo cambió. Recibimos la orden de movernos hacia el corazón de las montañas. Un pelotón mexicano, con el capitán Rivera al mando, se unió a nosotros, los caibiles, y nos internamos en el bosque, donde las huellas de los narcotraficantes nos llevaron a un lugar apartado. Mi instinto de guerrillero me decía que algo no estaba bien. El aire estaba más denso que de costumbre, y el sonido de los animales se había extinguido por completo. No se escuchaban ni los insectos. Esa es una señal clara: cuando el bosque guarda silencio, es que algo anda mal. El teniente Soto, un hombre experimentado, también lo sintió. A medida que avanzábamos, los soldados comenzaron a sentirse raros, cansados, y algunos empezaron a ver cosas. Yo mismo vi como el soldado mexicano Gómez se quedó mirando fijamente un punto en el horizonte, como si viera algo que no estaba allí. Cuando lo llamé, me dijo que vio una sombra moviéndose entre los árboles, una figura borrosa, más alta que un hombre, y con ojos brillando. Algo dentro de mí me dijo que no debía seguir, que algo nos estaba esperando, pero la misión era clara y no podíamos dar marcha atrás. Al llegar a una pequeña cabaña abandonada en medio de la selva, la tensión aumentó. El capitán Rivera nos ordenó explorar el lugar, pero al entrar, algo nos detuvo. Los símbolos en las paredes no eran como los de los pueblos indígenas que conocíamos. Estaban relacionados con algo más antiguo, más oscuro. En ese momento, sentí un escalofrío en la espalda, como si todo el aire se hubiera vuelto venenoso. La niebla comenzó a envolvernos lentamente, y aunque no veía nada, podía sentir que estábamos siendo observados. Luego, todo ocurrió de golpe. De repente, los susurros comenzaron. No venían de ningún ser humano, pero estaban por todos lados, como si la selva misma nos hablara. No pude entender lo que decían, pero no era un idioma que reconociera. Los hombres empezaron a mirar hacia todos lados, nerviosos. Algunos de los más jóvenes murmuraban, diciendo que algo no estaba bien, que sentían como si estuvieran siendo arrastrados hacia algún lugar. Yo, un caibil, entrenado para sobrevivir en las peores condiciones, también comencé a sentir un miedo que no podía controlar. El teniente Soto gritó de repente, como si estuviera en agonía, pero al voltear, su rostro ya no era el mismo. Sus ojos se habían puesto completamente negros. Cuando trató de hablar, sus palabras no tenían sentido. En ese instante, su cuerpo se desplomó al suelo y comenzó a convulsionar, como si una fuerza invisible lo estuviera destrozando desde adentro. El caos estalló. Los soldados intentaron defenderse, pero sus rifles no disparaban. Las radios solo emitían estática, y el sonido de los gritos y los rugidos que nos rodeaban llenaba el aire. Me armé con el machete, sintiendo la adrenalina recorrerme,
pero lo que vi no era algo contra lo que pudiera luchar. Entre la niebla, una figura apareció. Era gigantesca, negra como la sombra misma, con ojos brillantes que nos observaban como si fuéramos presas. En ese momento, todo el entrenamiento militar, todo lo que había aprendido, me pareció inútil. La selva se había convertido en algo vivo, como si quisiera devorarnos. La figura avanzó hacia nosotros, y uno por uno, nuestros compañeros comenzaron a caer. Nadie vio cómo, pero todos sabíamos que algo los había arrebatado. Intentamos regresar a la base, pero las rutas que conocíamos ya no existían. Era como si todo se hubiera transformado, como si el bosque hubiera cambiado de lugar. Estábamos perdidos, atrapados en un lugar que no entendíamos. Cuando finalmente encontramos el campamento, ya era demasiado tarde. La base estaba vacía, destruida, y los pocos supervivientes no podíamos hablar. ¿Cómo explicar lo que habíamos vivido? Nunca supe qué fue aquello que nos atacó, pero ya no soy el mismo hombre que entró a esas montañas. Aquel ejercicio de entrenamiento se convirtió en una pesadilla de la que no pudimos despertar. Algunos dicen que fue el antiguo culto de la región, otros creen que eran espíritus de las montañas. Yo, como Kaibil, aprendí a enfrentar la muerte muchas veces, pero aquello era algo que nunca había visto ni sentido. Lo peor de todo es que, aunque los hombres hablan de la leyenda, sé que aún hay quienes se atreven a entrar en esas montañas y nunca más regresan. Lo que sucedió en las sierras de Honduras